En vivo, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, José Antonio Crespo. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, Broso. ¡Mis niños! ¡Mis niñas! Bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados por Pepe Sainz y sus conquistadoras. ¡Oh! Chamacas, chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. Chamacas refulgentes, mis chamacos claroscuros. El tiempo se pasa volando y ya llegamos al primer mes de la presidencia con A, de la presidenta con A, Claudia con A, Sheinbaum con M, Pardo con O. Muchos les dirán, muchos les van a decir que nuevos vientos de esperanza han llegado al Palacio Nacional y al país con el arribo de la primera presidenta mexicana. Les dirán que con ella ha llegado un rumbo luminoso, un mando confiable, la certeza de la paz y la seguridad, la ratificación de la vida democrática, el sueño de la justicia, de la igualdad, de la mano firme pero siempre justa, de la razón y el conocimiento. El augurio de un México mejor para todos. Eso les van a decir muchos, pero casi siempre la propaganda se usa para distraer al respetable y tapar el cochinero que se pudre debajo de la alfombra. La verdura dura, mis chamacos, la verdura dura es que el nuevo sexenio pues no trae nada nuevo, ¿no? Así nos lo anunciaron, eso sí, así nos lo anunciaron desde el principio. Es la continuidad de la locura. Es el auténtico segundo piso de la destrucción que arrancó en 2018 y que no terminará hasta que no quede patria que defender. Claudia sigue usando las mismas frases ya muy trilladas que le funcionaron al viejo, ¿no? Que si los conservadores, que si los adversarios, que si los oligarcas, que los buenos y los malos, que si el pueblo y los traidores, que si la voluntad del pueblo, que es el pueblo el que pone y quita, que el pueblo está feliz, feliz, feliz y que es el pueblo su único interlocutor. Me cae de madre que no tarda Claudia en decir que es la presidenta más atacada de la historia universal. En las formas, pues todo es igual, chamacos. La misma letanía, igualita la narrativa, ñenga, pues, ¿no? Para muchos hipnótica, pero para muchos otros nauseabunda. No hay para más. Esas son las formas. En el fondo es donde todo tira para peor, mis niños. Nomás asómense a la violencia. Vean Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Tijuana, Juárez, Colima, Morelos, Zacatecas, Tabasco, Chiapas. El problemita del Mayo y la chapiza apenas es el aperitivo del banquete que nos espera, mis niños. La gente ya tiene miedo de salir, pero el narco goza de cabal salud. Miren la economía, en los puros calzones, en los puros alfileres. Que es que buscando inversionistas con un marco jurídico de juguete, abriéndole boquetes al Temec y coqueteando con los chinos, gastándose miles de millones en engordar la causa, en los elefantes marihuanos y en la clientela electoral. Ya las arcas no les aguantan el paso. Peligro, ¿eh? Ya han de estar tramando una nueva pinche locura para fondearse chido y desfondarnos cabrón. Claudia es la cuña con A que debe cancelar el Estado de Derecho, que nos costó un huevo, y la vida democrática, que nos costó el otro. Claudia es la palanca con A que apuntala a la obsesión andresiana de mandar al diablo las instituciones. Claudia hará lo imposible por ser la puntilla con A
con A de Andrés, que remate de una vez y para siempre a la República. Y para que se oiga claro y fuerte, el mandato que recibió Claudia, junto con aquel bastón de mando, no fue el de transformar, no, ni madre, no. Transformar, no. Es destruirlo todo y organizar la refundación de México en 2030. Quieren ser la República Obradorista Mexicana con su capital, Amlópolis. Es el primer mes de Claudia, pero no como la presidenta, con A. Es el primer mes de Claudia como la albacea, con A, de la maldita herencia obradorista. Perdóname, Clau. Perdón que lo diga así, carajo, perdón. Pero alguien lo tiene que decir. Ojalá que toda esta retahíla de pendejadas que acabo de decir no dinamiten el factor de estabilidad con el que cuenta el país. ¡Es cuanto! ¡Órale! Pista número 2. Oigan, los trogloditas transformadores quieren ser los meros mandones en los tres poderes de la Unión. ¿Quién se opone? Los monstruos guindas quieren controlar todo el tinglado electoral. ¿Quién se opone? Los destroyers morenos quieren controlar la información y la opinión para que su versión de la realidad sea la nueva Biblia. ¿Quién se opone? Las extorsiones, homicidios y dominio de la maña se expande al ritmo de la militarización en el país. ¿Quién se opone? La educación pública es el nuevo aparato de adoctrinamiento para crear ciudadanos dóciles e ignorantes. ¿Quién se opone? La salud pública está en eterno estado terminal, devorando presupuesto y no pasa de ser un placebo discursivo e institucional. ¿Quién se opone? Me quedan 1000 asuntos pendientes para preguntarles, ¿quién se opone? Porque se me afigura que los opositores profesionales, los partidos de oposición, ya cayeron en la telaraña mediocre que se teje desde el poder. Igual que los morenos, están estancados en esa cobarde disyuntiva entre la eficacia y los principios. Los políticos y sus partidos no quieren desgreñarse con el poder, no quieren molestar ni provocar la furia de quienes controlan el látigo, el presupuesto, las fiscalías, las investigaciones y los expedientes. Por lo mismo, tantas y tantos han dejado sus partidos canjeando su historia por el perdón y el olvido, por una graciosa mención, por la dádiva de un cargo, por una selfie con el poder. Hay que decirlo también, hay varios políticos, sí los hay que decirlo en justicia, hay varios políticos de oposición, no muchos, que parecen entender el momento mexicano, que cuestionan, que ponen el dedo en la llaga, que argumentan con lucidez, que exhiben las fragilidades y las estupideces de quienes se venden como paladines del pueblo. Bueno, son muy pocos, son tan pocos que ni siquiera me atrevo a nombrarlos, porque a lo mejor mañana o pasado se les caduca la valentía o les llegan al precio. Los partidos de oposición no quieren asumir sus taras, no quieren enfrentar su pánico ni su responsabilidad política y social, no quieren reinventarse. Y para 50 millones de mexicanos, la traición es doble. ¿Por qué? Porque por un lado, un gobierno de pacota, pero poderoso, que pretende acabar con el país está ahí. Y por el otro, los que se dicen opositores, nomás se miran el ombligo, se sacan los mocos y se rascan los huevos. Bienaventurados los ciudadanos mexicanos que en el peor momento de su historia pueden cargar no nada más con la losa de un mal gobierno, sino también con la losa de una oposición pasmada. ¡Órale! Pista número 3.
mis niños globalizados. A veces cuando estoy bebiendo, trato de imaginarme cómo chingados nos verán en el resto del mundo, porque a huevo que se enteran de la sarta de pendejadas que pasan en nuestro país, como por ejemplo los gringos, ¿no? Ya tenemos claro que en Harvard les parece una mamada eso de las 5 cartas de recomendación de los vecinos para ser candidato a ministro de la Suprema Corte. Ahora imagínense cómo ven que la presidenta Coná y su antecesor, el hijo pródigo de la chingada, están súper requete ultra mega emputados porque se llevaron al Mayo sin su autorización y exigen explicaciones. Imagínense. Obviamente, el antes amigo, ahora adversario de la 4T, Ken Salazar, el embajador, les dice, pero todos deberíamos de estar contentos de que se detuvo a ese peligroso delincuente. ¿Qué te digo, pinche Kendo? Los políticos en México son raros, ¿no? Celebraron hasta con caviar y champaña la detención de García Luna. Pero no vaya a ser que detengan al que le pagaba a García Luna, porque entonces ahí sí hay pedo. Ahí sí está cabrón. También habrá que explicarle al mundo por qué un reducido grupo de juezas con A se manifiestan en la entrada del recinto donde se llevó a cabo la Fórmula 1 y les caen cientos de granaderos que se supone que ya no existían, pero eso sí, son incapaces de enfrentar a los delincuentes con la misma ferocidad. Explicarle al mundo por qué un gobierno de izquierda militarizó por completo al país. Explíquenle al mundo por qué el gobierno que se autodenomina el más democrático de la historia decidió desaparecer al Poder Judicial y con ello eliminar cualquier contrapeso que pudiera atravesarse. A ver quién se anima a explicar tanta mamada como la de la tómbola. A ver, explícale a un gringo, a un sueco, a un japonés, oye, que te digan, oye, ¿por qué hablo de la tómbola? Pues no sé, cabrón. O sea, no sé. Te imagino un alemán, un holandés. Oh, ¿por qué hablo de la tómbola? No sé, cabrón. No sé. A ver, explíquenles ustedes. Deja la tómbola. La supremacía constitucional, puta. ¿Quién chingados entendería esa estupidez? Cuando vengan las empresas a invertir, ¿quién les va a explicar que sus inversiones están seguras porque el pueblo bueno y sabio eligió a los jueces en una votación inédita? Digo, ni el Goldo, Marcelo Goldo, ni el Goldo de Marcelo se atrevió a votar por eso. Y así, mis niños, me podría pasar horas tratando de explicarle al mundo lo que está pasando en México, pero a estas alturas ya rebasamos el índice global de pendejadas. Eso sí, si quieren fiesta, tacos, tequila, playas, pirámides, trenes, abrazos y balazos, sean bienvenidos al país de la recién creada dictadura de la Cuarta Transformación. ¡Viva México! ¡Órale! ¡Ah! Mis chamacos y chamacas, qué bueno que están con nosotros y que siguen acá. Fíjense ustedes, ya lo saben, que se volvió una mofa internacional, una mofa mundial. Todo este asunto de las cartas de recomendación que se están pidiendo para candidatear a quienes estarán como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, en Harvard pues, se cagaron en todos lados, ¿no? Porque eso de la tómbola y luego las cartas de recomendación de los vecinos, pues se armó un escandalifa, ¿no? Y desde luego una burla de todo el mundo. Entonces, les voy a presentar aquí a mi querido Benito Bodoque, que es parte de la gran organización que se armó, porque conseguimos algunas cartas de recomendación de Yasmín Esquivel para Yasmín Esquivel y otras para Lenia Batres, que quieren ser ministras de la Suprema Corte, pero necesitan las cartas de recomendación de vecinos. Oye, pero ¿cómo se les ocurrió eso? ¿Cómo? Ah, sí, toda madre. Ajá, sí.
que muchos medios en el mundo, cuando vieron esto, se comunicaron con Benito Bodoque. Y dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer una investigación para conseguir algunas cartas de recomendación que recomienden a Yasmín y a Lenia? Y es por eso que sí las pudimos conseguir. Conseguimos algunas. Y por eso te quiero felicitar. Quiero que le demos un aplauso, todos, al gran Benito. O sea, así como ese aplauso, en varios medios del mundo también lo aplaudieron porque lo consiguió. Así que vamos a conocer algunas de las cartas como si fuera una gran primicia, desde luego mundial. Gracias, Benito. Esta es para Yasmín. Muy bien, vamos a ver qué dice la carta de... Aquí está. Por medio de la presente, recomiendo ampliamente a Yasmín Esquivel para que sea considerada como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Además de ser una estupenda facilitadora de muchos de mis negocios, ha sido una gran vecina de Almohada por muchos años. Atentamente, José María Riobó. Bueno, siempre la recomendación del vecino y marido siempre es muy buena, ¿verdad? Vamos a ver la segunda, Benito, si eres tan amable, muchas gracias. Aquí tenemos esta segunda y la abrimos, claro, para ver cómo viene esta recomendación para Yasmín Esquivel. Vamos a ver, esto es. Por medio de la presente, recomiendo ampliamente a Yasmín Esquivel para que sea considerada como ministra en la Suprema Corte de Justicia. Además de ser una gran alumna y recopiladora de textos ajenos, fue mi vecina por muchos años porque su pupitre estaba frente a mi escritorio. Atentamente, el maestro de tesis de Yasmín. ¡Ajá! Muy bien. Qué bueno tener esas recomendaciones de quien sabe cómo estudias, ¿verdad? Y de lo que consigues, ¿verdad? Muy bien, gracias, Benito. Aquí tenemos la tercera carta que conseguimos de recomendación para Yasmín Esquivel, que dice, por medio de la presente... Oh, que la chinga, todas empiezan igual. Por medio de la presente, recomiendo ampliamente a Yasmín Esquivel para que sea considerada como ministra en la Suprema Corte de Justicia. Además de ser una colaboradora excelente, demostró siempre poner al servicio del país su 90% de lealtad para mí y su 10% de capacidad al servicio de su comunidad. Fuimos vecinos un buen tiempo porque el Palacio Nacional queda junto con pegado a la Suprema Corte de Justicia. Atentamente, Andrés Manuel López Obrador. ¡Ahora! Fíjate, y fechado en la chingada. O sea, sí es. Ahora tenemos lo de Lenia. Muy bien, gracias. Oye, ¿y les costó mucho trabajo conseguirlas? Dice que no. Gracias. Vamos a ver qué dice esta de Lenia, ¿verdad? Esta carta de recomendaciones para Lenia Batres. Por medio de la presente... Oh, que la chica. Recomiendo ampliamente a Lenia Batres para que sea considerada como ministra en la Suprema Corte de Justicia. Además de ser una gran mujer, reconozco que es la mejor de las vecinas porque, aunque no estemos de acuerdo con el trato de mis plantas, sí es cierto, y ella bien lo sabe, que hay momentos que me comporto como una verdadera hija de mi reputísima madre. Atentamente, la vecina de la vecindad de Lenia. Por fin, bueno, qué bueno que limaron las perezas, ¿no? O sea, no cualquiera te dice hija de tu reputísima madre y le avientas la recomendación, no cualquiera. No, qué ser tan noble. Gracias, Benito. Vamos a ver esta, también para Lenia. Por medio de la presente... Recomiendo ampliamente a Lenia Batres para que sea considerada como ministra en la Suprema Corte de Justicia. Además de ser una gran luchadora y activista, ha demostrado que su conocimiento jurídico y su inteligencia emocional superarán cualquier expectativa del pueblo al que se debe. Fui su vecino de Almohada a mucha honra. Atentamente, desde la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. Y a quien no le guste la recomendación cuando estén cenando, les cae. Hasta por las ventanas. Tenemos la tercera. Muy bien, gracias. Benito, eres un gran amigo. Vamos a ver esta recomendación para Lenia Batres. ¿Es la última? ¿Sí?
de las que tenemos. Sí, por medio de la presente, recomiendo ampliamente a Lenia Batres para que sea considerada ministra en la Suprema Corte de Justicia. Además de ser una gran inspiración, ha sido mi ejemplo a seguir en la difícil brega de la vida política y social. Fuimos vecinos de litera en casa de mis papás. Y fue y será un timbre de orgullo familiar. Y remata: es un honor la recomendación. Es un honor hablar de Lenia hoy. Atentamente, Martí Batres, a toda madre. Muy bien, entre la carnalidad, pues quién dice que no, ¿verdad? La cosa fraterna. ¿Tenemos otra? Tenemos, pero esta ¿a quién recomienda? ¿De quién es? Porque no tiene aquí. ¿Me vas a decir? ¿De quién? ¿Quién recomienda? No, Benito, no. No, ¿en serio? No. ¿En serio? O sea, ¿la recomendación es de quién? No. Ay, no mames. No mames, Benito. Que no mames. Me dice Benito que esta recomendación para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, aquí está el nombre adentro de a quien recomiendan, pero quien recomienda, dímelo otra vez. No mames. Es la recomendación del Mayo Zambada, cabrón. Es la recomendación. No. Vamos a dejarlo lacrado, cabrón. O sea, yo te quiero a ti vivo y yo me quiero a mí vivo. O sea, nos queremos vivos. Como decía el Divo de Juárez, ¿no? Pero qué pinche necesidad. ¿Para qué tanto puto problema, cabrón? Vamos a dejarla así, querido Benito. Ya el tiempo nos seguirá diciendo a quién recomendó ese caballero, ¿verdad? Y ya sabemos dónde se nota y dónde no estás de acuerdo. Muy bien, chamacos, ya vieron ustedes lo que conseguimos para ustedes, para saber quiénes están queriendo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por qué medio. Ya supimos de las recomendaciones. Nosotros seguimos en Tenebroso. ¡Órale! Mis chamacas, mis chamacos, qué bueno otra vez estar en este momento del programa. Solo por hoy. Las cosas están de la chingada y vienen pa' peor, entonces, más que nunca solo por hoy. Hoy tenemos luz, mañana igual se apaga, pero hoy está la luz. Y claro, mis niños, ustedes saben que todo está muy complicado. Realmente toda la situación nuestra en Mexicatlán de las Tunas tiende a empeorar bastante, como nunca antes, ¿no? Y claro, la dispersión, la polarización, el suspenso, el no saber qué está pasando, eso sirve mucho en estos tiempos, sobre todo al poder, cuando la gente no sabe ni por dónde le llegan las cosas y al otro día no tienen más que inclinar el testuz y seguir para adelante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive todos los días para sobrevivir y no tiene tiempo de ver por qué están pasando las cosas y por qué se dicen esas idioteces y por qué resultan esas órdenes. No se sabe. Y en estos momentos, pues hay que tener mucha claridad, mis niños, claro. Decir, oye, ¿qué onda con usted? No, me está llevando a la chingada, pero hay que saber por qué. ¿Por qué? Y para llegar a esos puntos, que son, si quieres, agridulces, finalmente queremos que nos gane la carcajada. Pero para que nos gane la carcajada, hay que saber de qué te estás carcajeando, para qué, por qué y por qué puedes salvarte en una carcajada. Para saber de estas cosas, hay que platicar con gente que sabe. Y hoy en este programa hay una persona que sabe. Él es analista político, historiador. Se llama José Antonio Crespo. ¡Órale!
José Antonio, bienvenido. Gracias, Broso, por la invitación. Antes de empezar a platicar de tantas cosas contigo, Chachita, mi asistente digital, nos quiere decir algo acerca de ti, para que aquellos que no sepan ni por dónde se encuentran, sepan con quién están hablando. Chachita, if you please. José Antonio Crespo Mendoza es un historiador, académico y analista político mexicano. Autor de numerosos libros. Fue analista político por 22 años del programa Primer Plano y actualmente es articulista del diario El Universal y comentarista en TV Azteca. Entre otras cosas, vamos a actualizar un poco, además de las maestrías que tiene, los doctorados, profesor universitario, escritor, más de 17 libros tienes y 22 años en Primer Plano, que se acaba de terminar. Hace unas 2 o 3 semanas apenas. O sea, con Claudia. Apenas entró Claudia, inmediatamente quitaron ese programa. Ya se venía rumorando, Sí, ¿no? sí, no nos agarró de sorpresa. Exacto, como que en el cambio de sexenio y en el cambio de la dirección del canal, podría ser que en una de esas, este programa emblema, no solamente de Canal 11, de la televisión nacional. O sea, a partir de ese programa empezaron a darse cuenta en las televisoras más vistas que las mesas de análisis tenían su encanto, tenían su rating y además vendían. Fíjate, o sea, pero tú hiciste 22 años en Primer Plano. Porque lo fundó Cedillo. Sí. Pero en 99 y la idea era solamente para cubrir la elección. Sí. Pero vieron que tuvo tanto éxito que lo continuaron. Salieron por distintas razones algunos de los primeros participantes y en algún momento me dijeron, oye, hay una vacante aquí. ¿Quieres venir? Órale, claro que sí. 22 años tú. Y redondeando en esa historia, porque esa historia también tiene que ver con el momento. Justamente en el 99-2000 es cuando las televisoras se dan cuenta que, oye, qué buena cosa esta de la pluralidad, güey. Oye, está muy novedoso y está chido que vengan de distintos partidos y hablen, o sea, como si la cosa fuera así de natural y de normal, ¿no? Sí, o sea, sí. pero Primer Plano se vuelve uno de esos emblemáticos que duran un demonial de tiempo y además en el análisis a ti te habrá pasado, y te lo pregunto con toda curiosidad, esa mesa con la que estuviste alternando cada semana, analizando lo que estuvo pasando por 22 años, cabrón. ¿Cómo llegas a este momento de la historia mexicana después de haber observado en butaca de primera fila, desde Primer Plano y desde tus artículos y desde la academia? Pero vamos a tomar como referencia el programa porque tenías que estar más que actualizado cada semana de todo lo que estaba pasando y lo que estaba por pasar. ¿Cómo llegas de esos tiempos, del 2002 al 2024, y con qué tamaño de ojos? Así es. Sí, porque tocábamos los temas de la semana, nos poníamos de acuerdo entre todos. Debo decir que desde el principio nunca hubo ningún tipo de censura, ni que nos dijeron, oigan, esto no. No, aguantaron el PRI, luego los dos del PAN, luego el PRI. Y voy a decir también que en el sexenio de López Obrador, que ya sabíamos que no les estaba gustando lo que se decía ahí, pero nos lo aguantaron, ¿sí? Empezamos a ver así como que nos hacían las cosas más difíciles. Por ejemplo, en la pandemia, como ya no se podía ir físicamente, nos dijeron, pues vamos a suspenderlo. Y los productores dijeron, pero se puede hacer a distancia como todas las demás mesas. ¿No? Nos suspendieron 4 meses. Porque no podíamos ir físicamente, hasta que los productores ya dijeron, oigan, se puede a distancia, existe el Zoom, ¿no? Entonces ya lo volvieron a, todavía por Zoom, pero 4 meses quedó suspendido. Pero eso también se explica muy bien, claro. Una señal. Desde luego, porque mientras estableces la nueva realidad, es muy mal mensaje que quites
que desarticules un programa emblemático Sí. del análisis, de la mesa de análisis. Sí, sí, A lo sí. mejor consideraron que ya estaba como establecida la nueva realidad y que iban a ser pocos los que ladraran por la desaparición de Primer Plano, no, Sí. no por lo que es hoy, sino lo que representa en los últimos 25 años. Sí, claro. Pero bueno, ya sabíamos que en todos los gobiernos hubo ciertos casos, tú lo sabes sí, perfectamente, claro. de quitar un personaje, de quitar al otro. Les ha tocado a varios, sobre todo conductores. Sí. Pero este programa lo habían dejado e incluso sabíamos, de repente nos decía gente, oye, el presidente, el que estuviera en turno, no les gusta mucho lo que está diciendo, pero ok, déjenlo, ¿no? Incluso una de las directoras con Peña Nieto, porque hubo dos directoras, Sí. una de ellas, por cierto, lo puedo decir, la hija de Jorge Saldaña, Claro. me dijo un día, oye, cuando me dieron el cargo de el Canal 11, me dijeron, pero no te metas con Primer Plano, déjalos, Claro, que hagan sí. que digan lo que quieran. O sea, sí le daban el valor, digamos, de una mesa libre. En cambio, apenas empezó este gobierno y empezaron a meter ahí trabas y a mucha gente. Vaya. Y en general. Muchísimos. Por eso hablo de lo emblemático, ¿no? Claro. Porque si te metes con lo que tiene 25 años de historia, pues te metes con todo. Pues sí. O sea, el juego, el piso parejo, ¿no? Sí. Oye, alguien que hable mejor. Oye, pero es que la mesa de análisis se trata de eso, de un fuego cruzado de ideas. No, pero que el fuego cruzado sea más para acá, cabrón. Pero fíjate que yo considero que está peor en este gobierno, ese y el de López Obrador, que incluso en los tiempos, por lo menos los últimos del PRI. Digo, no hablo de 1920 y tantos, No. No, pero ya en los 70s, 80s, porque sí había cierta censura, desde luego, pero no, aquí lo que hacen es quitar a los más críticos, presionan a los medios Sí, claro. y meten a sus propagandistas. Eso no lo hacía el PRI. El PRI censuraba a algunos críticos, sí. O lo del Excelsior con Echeverría, sí hubo casos así. O López Portillo que dijo, ya no le pago a Proceso porque no pago para que me peguen. Sí. Pero no metían a tantos propagandistas que están por todos lados. Pero siempre las aperturas, vamos a decir, fueron siempre relativas, Sí, ¿no? O sea, finalmente había sexenios donde sí te tenían en el ojo avisor Sí. y sí estaban chingando a los dueños para que te dieran menos tiempo, para que hablaras menos, ese tipo de presión. Había otros donde incluso tenías la gracia de poder hablar con el secretario de Gobernación para decirle, oye, ¿por qué me quieren chingar? O sea, ¿de qué se trata, cabrón? Mira, con Cedillo, o si quieres desde antes, se fue abriendo. Siempre hubo algunos casos de censura, Sí. pero cada vez fueron menos, y solo en casos así muy duros, como le pasó, por ejemplo, a Carmen Aristegui, Sí, ¿no? sí, claro. Pero eran uno que otro ya. La apertura sí se fue notando Sí, de los medios. Yo creo que hablas bien de los tiempos de Cedillo, porque antes Sí, de los tiempos de Cedillo, acuérdate que había siempre alguien de la Secretaría de Gobernación en los Vigilando. programas grabados o en vivo. Sí. Y vigilaban y sí ponían reglas y, oye, no, esto no. O sea, sí, desde luego que había censura. Pero ahora, además de la censura, siembran propagandistas por todos lados. Sí, porque ahora vendrá y no tardan, yo creo que en los próximos 5 minutos en decir, oye, no, los medios, güey. O sea, si algo le dio siempre con Mesón a Andrés, fueron los medios. Sí. ¿No? Para él hubiera sido un sueño de la vida que todos los noticieros de todas las televisoras leyeran un pinche boletín y ya. Sí. El gobierno quiere oír esto y ya. O sea, ese siempre fue un talón de Aquiles, la cosa mediática, que yo creo que Claudia, interpósita persona, tendrá que amachinar en algún momento. Pues no sé, ahorita más bien parece que le están metiendo el acelerador. ¿Por qué? Porque ahorita ya tienen más fuerza de la que tuvo López Obrador cuando llegó en 18. Cuando llegó en 18 todavía, pues se encontró con lo que habíamos construido de democracia, Sí. ¿no? Con cierta división de poderes, las elecciones abiertas. La del 18, nadie dijo nada de ninguna trampa ni nada de eso, no contra López Obrador. Los medios abiertos, el INE autónomo, el Tribunal Autónomo, la Corte, pero ahora
como acumularon en esta elección más votación, ya no por vías muy legítimas que digamos, llamémosle fue elección de elección Estado. de Estado, sí. Y luego le dan ilícitamente, violando la Constitución, la mayoría calificada Sí. para poder cambiar la Constitución por ellos mismos, Por lo la que les dé gana. sobrerepresentación avalada desde el INE y desde el tribunal. Ya ahí ya tienen toda la fuerza concentrada, porque obviamente el Congreso está al servicio de la presidenta, obviamente, ¿no? Ahí ya borraron la división entre Ejecutivo y Legislativo. Sí. Y ahora van a borrarla con el Judicial. Claro, y esto al mismo tiempo de lo mediático, porque Sí. sale primer plano, no, sí, pero sí. aquel programa de opinión, oye, queremos que esté nuestro jilguero. Oye, que en aquella radiodifusora queremos 2 jilgueros ahí. Y quita este que está Quita muy crítico. que se pasa de verdura y pone a mi sobrino, a mi cuate, al confiable, Sí. que puede hablar por nosotros y de nosotros. Sí, sí. Y eso lo hicieron desde el principio en los medios, pero ahora yo veo, no nomás con los medios, sino en todo, que ya le están metiendo el acelerador. Sí. Por eso a un mes, ve en qué situación estamos. A un mes. Bueno, por eso, cuando leo tu artículo del Universal, fue, ¿no? Del Leviatán Guinda. Dije, puta madre. O sea, tengo que hablar con Crespo de esto. O sea, esto del Leviatán Guinda me divirtió mucho. Sí. Está lleno, sí, de historia, está lleno de plumas impresionantes y está muy claro en dónde estamos. Sí. Este Leviatán, este ogro, este monstruo Sí. bíblico, ¿no? Que es usado por las plumas inteligentes. Creo que fue Hobbes Sí. el que dijo, Hobbes. el Leviatán es el Estado. Así le puso su libro, el Sí. Leviatán, y él se refiere al Estado, Exacto. ¿ya? Que el Estado es la entidad que tiene fuerza suficiente para obligar a los ciudadanos a respetar ciertas reglas de convivencia. Sí, Porque antes del Estado, que es una situación de anarquía, sí. no hay reglas. Tú puedes matar, puedes meterte a la casa del Sí, otro. sí. No hay nadie que en principio te vigile, te cuide y obligue a los ciudadanos a cumplir mínimas reglas de convivencia Así es. y castigar a quien las infrinja. Entonces, surge el Estado como un monstruo porque tiene mucho poder, ¿sí? Y el Estado... Pero perdón que te interrumpa, lo dices muy bien, es una parte que no olvido todavía, deja que beba más y se me olvida, pero ahorita todavía la tengo muy presente, porque vienes desde la ley de la selva, Sí, sí, esa es la anarquía. ¿no? Esa es Y la entonces tienes como entre la anarquía y la autocracia. Sí. Es decir, oye, porque es que no nos podemos estar matando entre todos, güey, porque tenemos que... no hay bronca, entonces que nadie mande. No, espérate. Pues es un desorden, Es un caos, es un un- caos. es un caos. No, entonces, bueno, no que todos manden, no que nadie mande. Ahora que mande un cabrón. Pero con suficiente poder para hacernos a todos obligar a que cumplamos las reglas de convivencia. Sí. Mataste a alguien, viene el Estado a la cárcel o a la guillotina o lo que sea, ¿no? Pero el Según el autócrata. tiempo. Pero el autócrata. Pero el peligro es que todo ese poder enorme de monstruo se lo das a una sola persona. Exacto. Y como es humano, dicen todos esos Sí, teóricos, sí. no va a ser Jesucristo, No. va a ser No es un santo. no va a ser Buda, va a ser un ser humano que también tiene ambiciones, ego, que el Y poder que en una además... de esas podría volverse un hijo de la chingada. No. ¿Por qué? Porque es humano. Y históricamente ha pasado eso. Claro. Ya con las dictaduras, las tiranías, las monarquías absolutas, dispones de todo el poder, sí, obligas a los demás a pegarse a las reglas, pero tú haces lo que se te pega la gana. Y pones ahí en tu historia del Leviatán Guinda, y dices, pero llega un momento en que tiene que haber un contrapeso del poder. Sí. Tiene que limitarse el poder, ¿no? Sí, Y ahí sí. viene la democracia. Sí, que es un punto intermedio Eh, entre los extremos. Aquí nadie tiene poder y es un caos. sí, Del otro lado, sí hay poder y mucho poder, absoluto. pero concentrado en una sola persona o partido, si Sí, quieres. sí. Y ese, por lo tanto, entonces puede abusar de los ciudadanos. Sí mete orden, sí mete gobernabilidad, pero abusa de dinero,
de que si ese me criticó, mándalo Sí, matar. Sí, ¿no? exacto, claro. Oye, ¿pero qué lo vas a matar? ¿Delinquió? No, nada más porque me cae gordo este cabrón Porque me y estuvo criticó. hablando de mí. A Me la chingada. criticó, Así es. ¿no? Entonces, sí, aquí hay gobernabilidad y eso es mejor que el caos. Pero, además de que abusa el poder el tirano, el dictador, Sí. no tienes ninguna manera de quitarlo y mucho menos de castigarlo, que es lo que le llamamos rendición de cuentas Así es. en la democracia. Así es. Y ahí es donde viene esta fórmula, una fórmula de no mames, donde dices, oye, espérate, entonces, ¿por qué no el Ejecutivo tiene un 40% de poder para que tenga una capacidad incluso de decisión? De tomar decisiones, de gobernar. Pero si se pasa, no hay bronca, porque tienes el legislativo, que tiene el 30% del poder, y el judicial, que tiene el otro 30%. Y esa es la división de poderes, Claro. que es característica de la democracia. Democracia es igual, entre muchas otras condiciones, Sí. a división de poderes, ¿qué quiere decir? 3 poderes con funciones distintas, el Ejecutivo tomar decisiones públicas, ¿no? Sí. La obra esta, la otra, el presupuesto, el Legislativo para hacer las leyes y el Judicial para vigilar que la Constitución, Sí. que es el marco fundamental, El pacto social. el pacto social fundamental, se cumpla, que todos los otros 2 poderes hagan lo que les toca dentro de la ley, y que incluso es parte del debate ahorita, cuando el legislativo se pase y contradiga la Constitución, Claro. la Corte tiene la facultad constitucional de decir, oye, no, te pasaste, estás contradiciendo este artículo, va para atrás, modifícalo, cámbialo, porque estás contradiciendo que no se puede mover. Y de ahí, esta onda de que la gente de pronto diga, oye, ¿qué es esa mamada de supremacía constitucional? Es decir, bueno, espérate, más bien parecería que estamos hablando de una supremacía legislativa. Sí. ¿No? Porque ya el Ejecutivo tiene dominado al Legislativo. Ya borró ahí la frontera, ¿eh? Exactamente, ya está borrada, Está borrada. desde hace 6 años y ahora va sobre el judicial, Sí. lo cual te lleva a esta historia, a este relato que estábamos hablando, pero estábamos hablando de por lo menos 100 años antes, Sí. porque nos regresarían, vamos a llamarle, a lo que logramos llegar, tanto en democracia como en separación, de división de poderes, nos regresan a la autocracia. Sí, mira, hablando, digamos, de la trayectoria de México, Sí. para mí el detonador de la democratización Sí. fue la corriente democrática y la elección del 88. Ajá, sí, de acuerdo. Todavía tenían ellos el control Sí. y por eso hicieron el famoso fraude del 88. Sí. Pero ese fue detonador para que se fueran abriendo. Luego, con lo que pasó en 94, Claro. que fue otra crisis geopolítica y económica, Sí. después, ahí ya no le quedó más remedio a Cedillo. Tú dices con el asesinato de Colosio, donde el sistema se hace añicos. Y el STLN que movió Al todo. mismo, exacto. O sea, el STLN movió todo. STLN a principios del año y en marzo Colosio. Y luego... Y en septiembre, Ruiz Macié. Sí, y luego, cuando llega Cedillo, la crisis económica, Así es. ¿no? Pero a consecuencia de la crisis política Desde del año luego. pasado. Sí, sí, sí. No fue por otra razón, fue una cosa te lleva a la otra. Concatenada. Son concatenadas, así es. Afortunadamente ya no les quedó más remedio que poner un hombre como Cedillo, Sí. que no estaba enfermo de poder, que no estaba pegado con el poder, que no le costaba empezar a soltar, como lo hizo, y decir incluso, si con estas nuevas reglas pierde el PRI, pues rásquense con sus uñas. No, y además leyendo muy bien todos estos actos Sí. concatenados, donde dices, es que si no soltamos, Exactamente. se acabó esto, güey. Exactamente. Tenemos que soltar. Sí, o sea, todas esas Ya te condiciones. imaginarás a todos los priistas de esa época diciendo, ¿cómo, cabrón? Pero si México somos nosotros. Sí. Has de decir, no, hay que soltar, es ahorita. Me decían antes del 2000 muchos priistas que escribí yo un libro diciendo que ahora sí las condiciones iban a llevar probablemente a la alternancia. Sí. Pero yo quise que me lo presentaran priistas, no opositores. Ah, Todos me decían, muy civilizadamente, hay que decirlo, se podía dialogar con ellos aunque estuviéramos en bandos contrarios. sí.
Me decían, mira, tu libro está muy interesante, muy bien hecho, haces comparaciones con otros países, con otros partidos, pero no va a pasar lo que dices. No se puede concebir a México sin el PRI. Me decían Bueno, tú te en acordarás 98, en 99. los 80s, 90s, donde te reunías con los amigos a beber y a comentar, y había la famosa apuesta de decir, a ver, cabrón, ¿qué se va a acabar primero? Sí, ¿Televisa o el PRI? sí. En los 80s, Sí, 90s. sí, sí, sí. Y toda la gente, cuando yo decía, creo que ahora sí ya se generaron las condiciones, Para allá. que fue la reforma de 96 Así es. y las elecciones de 97, dije, ya están todas las condiciones para que ahora sí el PRI pueda perder, porque además en 97 el PRI sacó 39% del voto, Sí. cuando no hace mucho sacaba el 80, Así es. 85. Entonces hice el cálculo y dije, ahora sí puede perder, ahora sí. Nadie me creía. Todos me decían, ay, qué ingenuo eres. ¿Cómo crees que el PRI va a dejar que pierda? Dije, no, el PRI no, Cedillo sí. Pero El fíjate, partido como tal, no. pero fíjate de qué universos estamos hablando, de todos esos universos fallidos, si tú quieres, unos más y unos menos, pero llegamos a este Sí. punto, o sea, ya llegamos al punto de la autocracia. Otra vez de regreso. Otra vez de regreso, desde tu óptica, José Antonio, que es basta, Sí. del momento que estamos, ¿qué podría seguir? No lo que sigue, pero evidentemente, o sea, la chingada llegó para quedarse. Sí. Mira, voy a retomar algo que dijiste que nos están mandando al pasado. Sí. En muchas reglas, sí. La última vez que una fuerza gobernante tuvo la mayoría calificada para poder cambiar la Constitución por sí mismo sin preguntarle a nadie fue en 82 con De la Madrid. Sí. O sea, échale cuánto tiempo nos estamos yendo para atrás. Sí. Bueno, y la última vez que hubo una disparidad entre porcentaje de votos y porcentaje de diputados Sí. fue en 52. Putis. Fíjate a dónde nos están llevando. Ahora bien, vamos a decir, este escenario con el que contamos, que es lo triste, calamitoso que tú quieres, desastroso si tú quieres, está emparentado con la serie de crisis políticas que se están viviendo en el mundo. Sí. O sea, ahorita la gente dice, ¿con quién nos va a ir mejor? ¿Con Kamala o con Trump? No, o sea, espérate, no. O sea, vamos a partir de la base que, para empezar, sí, no, los gringos pueden estar de la chingada, Sí. pero nosotros peores. Sí, Nosotros estamos mal. sí. Con quien vayamos a Sí, tratar. sí, claro. O sea, fíjate nada más, en este tiempo la presidenta y su antecesor están enojados con los Estados Unidos porque no les avisaron que se iban a llevar al Mayo. Sí, no. El Mayo dice, oye, a Cuen lo mataron ese día que me levantaron, güey. Lo que pasa es que estos 6 años, más que estos últimos 6 años con López Obrador quitó a la DEA, quitó cualquier participación que sí hubiera tenido, que sí había tenido Estados Unidos, que no era demasiado, pero aquí había gente, acuérdate Camarena, Sí. que lo mataron en 85. Claro, sí. Ellos no podían intervenir directamente, pero estaban en las embajadas, en los consulados, viendo, pasando tips, en colaboración con el gobierno. Sí. López Obrador lo sacó a patadas. Entonces, aquí el narco empezó a crecer en influencia y por eso la DEA está muy enojada, estuvo muy enojada con López Obrador. El interés mancomunado en ese aspecto entre Estados Unidos y México Claro. parecería elemental. Claro. Es decir, oye, fíjate, yo tengo un problema aquí en Estados Unidos de salud pública, güey. Y viene de acá. Y viene de acá. ¿Cómo le vamos a hacer, güey? Oye, y entonces tú como México puedes decir, oye, cabrón, es que yo no puedo poner de tantos muertos, güey. Sí, no. O sea, no manches, porque tus capos se la pasan de poca madre en Estados Unidos. ¿Cómo le hacemos? Sí, no, tiene que ser colaboración, A fuerza. ¿sí? Porque es un problema bilateral. Sí. O más si quieres, porque América Latina y todo. Lo que tú quieras. Pero el problema fuerte es México con Estados Unidos y México no puede ni ha podido contener eso, no podemos. En parte por los acuerdos por debajo del agua, que puedan tener alcaldes, gobernadores y hasta más arriba, Pues sí. ¿no?
Y en parte porque no tenemos la fuerza, la capacidad y el sistema de inteligencia que tienen los norteamericanos, que sí te podrían ayudar no a resolver el problema, pero sí a contenerlo. Sí, pero si este Leviatán tiene un callo que acabará en amputación, es romper el asunto binacional con Estados Unidos en el problema del narco y hacerlo bilateral entre el Estado y el narco. Sí, exactamente. Ese es parte del problema. O, en el mejor de los casos, si el Estado, como pasó con Calderón también un poco, el Estado sí va a combatir, él solo, sin la ayuda norteamericana. A los narcos no los controlas. Y ahí viene la parte de anarquía. Claro. Porque entonces los pandillas, los capos, los guerreros unidos hacen lo que se les pega la gana, ¿no? Y el Estado no los puede contener. ¿Cuántas regiones ahorita? Ya, no todo el país. ¿Cuántas regiones ya el Estado prácticamente está borrado? 5. Oaxaca, Chiapas, ¿no? Guanajuato, Tamaulipas. Es más, en San Luis Potosí no es que el narco influya. El gobernador es un capo. El Pollo Gallardo. ¡Claro! Y lo advirtieron. Se lo advirtieron a Morena los morenistas de San Luis. Les dijeron, oigan, no es que esté vinculado con el narco, es un jefe del narco de San Luis. No dejen, chamacos y chamacas, de buscar el Leviatán Guinda de José Antonio Crespo en el Universal. Yo por muchos años he contado cuentos, cabrón. Muchos años. Cuando leí dije, a toda madre, qué buen cuento, güey. Qué bien contado está. No dejen de leer esto. Y yo creo que en el futuro nos tendremos que reunir, si hay luz, si hay programa y si hay posibilidad, de que sigamos platicando de Leviatán, que tiene un factor que va a tener que definir algo de la historia de lo que viene. Claro. Y es el narco. Claro. Por un lado, la concentración de poder, la disolución de los poderes en uno solo. Sí. En eso ya estamos así, En eso ya estamos así. De que disuelvan al Poder Judicial y ellos empiezan a nombrar directamente a quienes van a estar en el Poder Judicial, subordinados al Ejecutivo. Bueno, pero imagínate nada más la triada en este Leviatán. La triada se convierte en el Estado autocrático, los militares y los narcos. Y los narcos haciendo anarquía. Exactamente. O sea, por eso terminé diciendo el peor de los mundos. Así es. O sea, la anarquía es lo peor. La autocracia es un poco mejor que la anarquía, pero también tiene muchos problemas. La democracia es la solución con todos sus defectos. Ahora sí que muy churchillianamente, la democracia es un sistema pésimo, horrible, salvo todos los demás. Así es, y así es. Y lo seguiremos platicando. Ojalá nos veamos otra vez y ojalá haya donde podamos vernos para platicar con toda la chamacada de estos asuntos que no solamente duelen. Entenderlos nos hace también exorcizarlos, para reírse de ellos, para reírse de las pocas luces con las que están acabando con todo un país, con toda una historia y con el futuro de todos nosotros. Así es. José Antonio Crespo. Proso, mucho gusto estar aquí Qué gusto de contigo. platicar contigo. Chamacos, qué bueno que estuvieron con nosotros. Ojalá en 15 días estemos. Solo por hoy nos estamos gozando y nos estamos sabroseando entre nosotros. Será en 15 días cuando regresemos. Si es con gadgets, es por Latinus. ¡Órale! ¡Sábalo, moros! ¡Sábala! ¡Oye!